Buenas noches para todos. Hoy regresamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, estamos en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y esta noche quisiera, allí en el libro 8, versículo 13, que leyéramos el versículo 13 y el versículo 18. Primero vamos a leer el versículo 13. Dice, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Y luego pasamos al versículo 18 y dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es una palabra que llega hasta el corazón de nuestro ser, es viva, es eficaz, es penetrante y nos muestra qué hay por dentro de cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hoy, Señor, que nos muestres qué hay dentro de cada uno para que vengamos en arrepentimiento a ti, Señor, o seamos, Señor, confrontados con una verdad como la que tenemos acá. Y es en el nombre de Cristo que esto te pedimos. Amén. Aquí tenemos y hemos estado en este relato extraordinario. De hecho, la vez pasada nos quedamos en el versículo 12. Hoy queremos tomar el 13 y un poco el 18 y vamos a ver lo que hay acá. De hecho, la vez pasada fuimos inclusive un poco más allá. Hemos estado meditando en esta sección. Y aquí podríamos decir que esto es extraordinario, lo que tenemos acá, y es un adjetivo correcto que podemos usar para esto. Esto es quizás uno de los episodios más sorprendentes que tenemos en el libro de Hechos. Y no se trata simplemente porque hay un gran milagro o porque hay señales o prodigios acá, sino porque aquí vemos algo mucho más sutil, más peligroso y más inquietante. Un hombre, piensen en esto, acá hay un hombre que parece haber creído, pero cuyo corazón no ha sido transformado. Y yo quiero recordarles brevemente el contexto en donde aquí nos encontramos. Como sabrán, en las semanas anteriores hemos estado considerando cómo el Evangelio empieza a expandirse más allá de Jerusalén. Ustedes recuerdan que esta es una promesa que Jesucristo les dio, seréis testigos, les dice. En Hechos 1:8, Jesucristo a los apóstoles dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí en el versículo en estos versículos, en el capítulo 8 precisamente, estamos viendo cómo esto comienza. Y lo primero que se da es una persecución. Muere Esteban, es apedreado, y desde ese momento los creyentes son perseguidos, entonces ellos se esparcen. Y luego uno de ellos, uno que se llama Felipe, desciende a Samaria. Se está cumpliendo la profecía, desciende a Samaria, esa región medio judea y medio pagana, medio judía y medio pagana. Y comenzó este hombre a predicar a Cristo allí. Y la reacción fue poderosa. El Espíritu de Dios obra en esas personas. Muchas personas creen, multitudes, y no solo creyeron, sino que fueron transformadas realmente. Había gozo en aquella ciudad, como dice el versículo 8 del capítulo 8. Porque el verdadero evangelio, eso es lo que produce. Siempre produce gozo. Por medio en medio de esa gran obra se nos presenta, cuando estamos viendo esto, un gran personaje, un hombre llamado Simón. No era cualquier hombre, este era uno famoso, con gran reputación. Durante años había ejercido la brujería en medio de los samaritanos y se había hecho pasar por un enviado divino, un hombre de poder. Y todos, dice el texto, todos lo escuchaban y le seguían. Este es el gran poder de Dios, inclusive decían muchos. Y sin embargo, algo cambia cuando llega Felipe.
Cuando el evangelio verdadero se predica, las imitaciones pierden su brillo. La luz de Cristo lo que hace cuando llega es que expone la oscuridad. Y así incluso este Simón, este brujo, este embaucador de multitudes, cree o parece que cree. El texto dice, creyó, fue bautizado y seguía a Felipe por todas partes, admirando sus milagros. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de fe fue esa? ¿Qué tipo de conversión? Porque cuando llegan los apóstoles, Pedro y Juan, ellos llegan a Jerusalén y ven lo que está ocurriendo. Imponen sus manos sobre estos nuevos creyentes y el Espíritu de Dios desciende visiblemente sobre ellos. Y en ese momento el corazón de Simón queda al descubierto. Y aquí llegamos a la razón por la que debemos examinar cuidadosamente este texto. Simón, ¿qué es lo que hace? Ofrece dinero. Dinero. No por avaricia, sino porque quiere el poder. El poder de imponer las manos. El poder de poder dar ese espíritu. Eso es lo que él quería. Y esa acción revela algo que había oculto en su corazón. Aquí no estamos simplemente ante un episodio curioso o algo histórico. No. Estamos ante una advertencia solemne para la iglesia en todos los tiempos. Un caso de fe falsa, de conversión aparente, de religiosidad sin regeneración, de un corazón que busca a Dios por razones equivocadas. ¿Y acaso no vivimos en tiempos similares? ¿No? ¿No vemos una y otra vez hombres y mujeres que se acercan a la iglesia, pero no por amor a Cristo, sino por admiración o por emoción o por poder o por ganancia o por lo que sea? ¿No se repite la misma historia de Simón una y otra vez en nuestros días? Por eso es que este pasaje es tan relevante, porque nos obliga a examinar no solo nuestras palabras, sino nuestras acciones externas. Esto nos obliga a analizar nuestro corazón. ¿Por qué busca a Dios? ¿Qué es lo que realmente desea? ¿Están maravillados con el Evangelio o simplemente maravillados con los milagros? Así que hoy, esta noche, les invito a considerar conmigo este relato no como una simple anécdota o algo que sucedió hace muchos años, sino como una radiografía espiritual. Dios está aquí hablándonos acerca de las falsas conversiones. Está hablando de la hipocresía religiosa, de la seducción del poder y sobre todo de la necesidad del verdadero arrepentimiento. Y lo haremos guiados por tres preguntas fundamentales que este pasaje nos ayuda a responder. ¿Qué revela? Es la primera pregunta. ¿Qué revela la reacción de Simón acerca de su corazón? Es la primera pregunta. ¿Qué revela la reacción de Simón acerca de su corazón? Y la segunda es, ¿cómo responde Pedro y qué nos enseña eso sobre el carácter del Evangelio? Y la tercera, ¿qué significa el verdadero arrepentimiento y cómo debemos responder nosotros? Que el Señor nos ayude entonces a escuchar con atención, a escudriñar verdaderamente nuestro propio corazón y recordar que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esas se la saben. Ahora bien, algunos podrían preguntarse por qué predicar de esto tan oscuro acerca de Simón el mago. ¿Por qué detenernos? ¿Por qué inclusive devolvernos un poco? Porque vimos unos versículos adelantados. ¿Por qué devolvernos un poco en esta escena?
inquietante, cuando podríamos, de hecho, continuar con las notas gloriosas del Evangelio o del capítulo que tenemos antes. ¿Por qué no concluir con la alegría de Samaria? Con el poder del Espíritu Santo descendiendo sobre estas personas y ellos llenos de gozo. ¿Por qué el autor continúa hablando estas cosas? Y yo creo que hay muchas razones para hacerlo, y la más fundamental de todas es que esto forma parte de la historia. Esto es lo que sucedió. Esto es un relato inspirado por el Espíritu Santo y no me correspondería a mí, por supuesto, ni a ningún predicador fiel decir que lo vamos a ignorar o a evitar. Nuestra tarea es proclamar todo el consejo de Dios, no solo las partes que nos agradan o nos confortan. Como he estado explicando, miércoles tras miércoles estamos examinando estos primeros capítulos del libro de Hechos, no solo para ver cómo creció la iglesia, porque pues sí nos cuentan cómo creció, sino para descubrir lo que verdaderamente es el cristianismo. Porque, seamos sinceros, hoy en día hay tantas ideas confusas acerca de lo que es el cristianismo. Muchas tergiversaciones, el cristianismo se ha distorsionado tanto que ya no se parece al original. Se ha convertido más como en un espectáculo, en una emoción, en una estrategia. Y lo vemos, muchos de ustedes han llegado de lugares en donde eso es el cristianismo, pero eso no es el cristianismo bíblico, no es el cristianismo verdadero. No necesita el cristianismo verdadero de ningún maquillaje, ni de manipulación. Es historia y es realidad, es lo que sucedió en ese momento, y yo quiero insistir en eso. Esto no es filosofía, no es una serie de enseñanzas morales, ni un compendio de principios universales, no es un sistema, no es misticismo, no es una religión entre tantas, es la proclamación de lo que realmente sucedió en el tiempo, en el espacio de la historia humana. Que Dios se hizo hombre, que murió, que resucitó, que ascendió y que la obra no se detiene. No se detiene porque el Espíritu Santo vino y el libro de Hechos lo que nos cuenta es su llegada y lo que pasó después de esto. Y esto es historia, no son tonterías, no son teorías, esto es historia. Esto es lo que lo coloca en una categoría completamente distinta. Por eso no podemos simplemente seleccionar las partes que nos parecen más agradables. Como decir, este pasaje es más agradable y este es menos agradable. No, o este pasaje es más cómodo o este no es tan cómodo. Vamos simplemente a ir a lo que los pasajes dicen, no solamente los que pensamos que son los más importantes o los esenciales. ¿Por qué? Porque las escrituras no fueron dadas simplemente para promover el cristianismo, no son propaganda religiosa. No están escritas simplemente para atraer las masas con promesas vacías. La escritura tiene un solo único propósito y es llevarnos al conocimiento de la verdad, así de simple y así de profundo. Y lo hacen con una honestidad casi que podemos decir desgarradora. Esa es, de hecho, una de las primeras cosas que nos llama la atención acerca de esta historia. La asombrosa honestidad de la palabra de Dios. Aquí no se encubre nada, no hay relaciones públicas, ni siquiera. Las escrituras nos muestran la luz, pero también nos muestran la sombra. Nos muestran a los santos como nos muestran sus caídas. Nos muestran la fe genuina como nos muestra la fe falsa. Nos muestran a Felipe predicando con poder y a Simón simulando creer. ¿Y por qué hacen esto? Porque Dios se preocupa por nuestras almas. Porque la salvación eterna de un alma depende de una relación con la verdad, no con la emoción, no con la cultura, no con una institución, sino con la verdad revelada en el Evangelio. Si fuera simplemente cuestión de motivarnos, este relato
habría terminado en el capítulo 8, versículo 8. Había gran gozo en esa ciudad. Y esa sería la nota, una nota gloriosa. Porque entonces añadir ahora esta nota que ya no está tan chévere. ¿Por qué estropear la cena? ¿Por qué introducir el caso de un hombre cuya fe era falsa? Porque el amor de Dios no se limita a consolarnos, también quiere advertirnos. Él no quiere que nos engañemos a nosotros mismos. Él quiere que examinemos nuestro corazón. Él quiere que veamos la diferencia entre la fe que salva y la fe que solo impresiona. Y aquí en este caso de Simón tenemos precisamente eso. Una fe que impresiona, pero no es una fe salvadora. Una fe superficial, una fe basada en el poder, no en la persona de Cristo. Una fe que busca dones, pero no el perdón. Una fe que desea influencia, pero no está buscando la reconciliación. Simón estaba allí. Él vio los milagros, él estaba presente, se maravilló de todo lo que estaba pasando. Se bautizó, siguió a Felipe y sin embargo nunca nació de nuevo. Cuando el Espíritu fue derramado por la imposición de las manos, su reacción nos mostró quién era Simón. Denme también, dice él, denme también a mí de ese poder. Y entonces les ofreció dinero. Dinero como si la gracia de Dios se pudiera comprar con dinero. Como si el don del Espíritu fuera un espectáculo más que él quería repetir. Y Pedro lo confronta con una severidad, con la severidad apostólica. Y en el versículo 20 dice que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos que no basta creer intelectualmente. No basta con emocionarse. No basta con ser bautizado. No basta con seguir a un predicador. No basta con admirar los milagros. Todo eso estaba haciendo Simón, pero su corazón nunca fue regenerado. Y esta historia, que es registrada por el Espíritu Santo, ha sido preservada para nosotros como un espejo espiritual, para que no nos engañemos, para que no pensemos que es que yo tuve una experiencia superficial un día y que eso equivale a una conversión verdadera. No, porque, amados hermanos, nuestra eternidad, su eternidad y mi eternidad dependen exactamente de esto. No hay nada más urgente, no hay nada más importante. Podemos tener muchas cosas equivocadas en esta vida y sobrevivir, pero si estamos equivocados acerca del Evangelio, lo perdemos todo. Así que esta noche, al mirar este pasaje, no lo vea con distancia, como si fuera una historia antigua sobre un hecho o una persona por allá, un brujo curioso. No, véalo como un amor, como un acto de amor de Dios que les advierte, que les alerta y que les dice: examínese a usted mismo si está en la fe, pruébese a usted mismo, como dice 2 Corintios 13:5. Porque no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino, solo aquellos que han sido transformados, regenerados y purificados por el Espíritu, y que han venido a Cristo no por poder ni por emoción, sino por necesidad, porque saben que están perdidos y que solo Él les puede salvar. Entonces, ¿qué revela? La pregunta, ¿qué revela la reacción de Simón acerca de su corazón? Lo que revela es que es posible creer y no ser cristiano. Una de las enseñanzas más solemnes es esta, y a la vez más urgentes, que emergen de aquí, de este relato. Es claramente posible pensar que uno es cristiano sin serlo en absoluto. Es posible haberse convencido, incluso convencido sinceramente, de que ha creído y sin embargo no haber nacido de nuevo. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en el caso de Simón. El texto dice que también él creyó.
Y no solo creyó, sino que fue bautizado. Y continúa con Felipe. Lo seguía y observe con asombro los milagros. Era lo que él hacía. Él estaba mirando los milagros. Él estaba mirando las señales, las maravillas, todo lo que estos hombres podían hacer. Todo parecía en orden, todo parecía auténtico. ¿Cuántos en nuestros días se aferran a eso como una prueba contundente de su salvación? Pero no era así. Y esto, yo le digo, mi querido amigo, es exactamente lo que las Escrituras quieren que veamos. Que hay un tipo de fe que no es una fe salvadora, una fe emocional, una fe superficial, momentánea, incluso religiosa, pero que no regenera. ¿Acaso no vemos lo mismo en Juan 2 al final del relato de la Pascua? ¿Recuerdan? Allí dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero añade estas palabras. Juan 2:23 dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron al ver las señales que hacía, al ver lo que hacía Jesucristo. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no había necesidad de que le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Noten, creyeron. Igual que hoy, muchos creen al ver las señales, por emociones, por el ambiente, pero no por la obra profunda, regeneradora del Espíritu Santo. Y esta es la tragedia, pensar que uno es salvo y no lo es. Vivir con la ilusión de que todo está bien, de que no hay problema, de que todo ha sido resuelto, de que hemos creído, de que hemos sido aceptados y sin embargo estar completamente engañados. ¿Y saben quién es el que lo engaña a uno? El propio corazón. El corazón humano es capaz de autoconvencerse, de fabricar su propia seguridad, como lo dice Jeremías, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Mi querido amigo, no hay nada más peligroso que el autoengaño religioso. No hay hipocresía más sutil de aquella que uno piensa, que uno sabe, que lo es y no lo es. Y lo peor es que muchas veces ese autoengaño es alentado incluso por un evangelismo superficial, por predicaciones mal entendidas, por presiones. ¿No han recibido algunas presiones para tomar decisiones? Alce la mano, usted álcela, álcela. Yo recuerdo que a mí me empujaban a alzarla, yo tratando de alzar, pero yo no era salvo. Pasen adelante, yo pasé, pero no era salvo, no lo era. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir, siempre he sido cristiano? ¿Siempre? ¿Cómo es que siempre he sido cristiano? ¿Cuántas veces se ha confundido la educación cristiana con la regeneración? ¿Cuántas veces hay personas que afirman creer simplemente porque se quieren casar con alguien en la iglesia? Me gustó la chica, hay que creer, pues hay que creer. ¿Cuántos han firmado una tarjeta? Una tarjeta, o repetido una oración, o levantado la mano. Y entonces en ese momento le dice, usted ya es salvo. Salvo sin el Espíritu Santo. ¿Es salvo sin el Espíritu Santo? ¿Sin esa obra redentora? No estoy hablando de hipocresía consciente, estoy hablando de algo mucho más profundo y más peligroso. Y es la hipocresía inconsciente de personas que creen, que han creído, de Simones modernos que están maravillados con el poder de Dios, pero no han sido todavía transformados por la obra redentora de Dios. Y por eso estamos hablando estas cosas. Porque el corazón en realidad está buscando paz. Eso es frecuente, por supuesto, porque el corazón quiere paz. El alma desea alivio y entonces el hombre hace lo que sea para tranquilizar esa alma, para tranquilizar su conciencia.
¿A dónde hay que ir? Yo estoy pasándola re mal. ¿A dónde hay que ir? Venga a la iglesia, pues voy a la iglesia a ver si puedo calmar mi conciencia. Yo creo, aunque no haya entendido ni siquiera el evangelio verdaderamente. Y el diablo que es astuto, se disfraza de ángel y le dice, muy bien, ya está salvo. No se preocupe más. El mismo diablo está dispuesto a permitir que el hombre profese creer en Cristo, si con ello logra impedir que ese hombre sea realmente regenerado. Lo empuja a declarar paz, paz, cuando todavía no hay paz. Le cita versículos, pero no hay convicción. Le señala la sangre de Cristo sin que haya arrepentimiento. Recuerda la advertencia solemne que tenemos del Señor Jesucristo en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día. Esto es al fin de los tiempos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces los declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Estaban echando demonios, profetizando en su nombre. Milagros estaban haciendo. Y esto no fue dicho por ateos, fue dicho por personas que profesaban el nombre de Cristo, que predicaban, que hacían milagros. Y sin embargo el Señor les dice, nunca os conocí. No dice, los conocí y luego me olvidé de ellos. No, no. Dice, nunca, nunca fueron míos. ¿Y qué quiere decir las parábolas del capítulo 25 de Mateo? Las vírgenes prudentes, ¿recuerdan? Y las vírgenes insensatas, todas esperaban al esposo. Todas eran vírgenes, pero solo la mitad tenía aceite para sus lámparas. Solo la mitad estaba preparada. Estas no son advertencias para un mundo pagano, son advertencias para nosotros, son advertencias para la iglesia, para los que están dentro, para los que se congregan, para los que se bautizan, para los que participan y dicen, yo también he creído. Esto es para todos los que estamos acá. Simón estaba ahí, Simón estaba por dentro, pero su corazón no estaba realmente con Dios. Y lo que hace la diferencia no es lo que sale de mi boca, no es lo que yo digo, no es lo que yo aparento, no es lo que otros inclusive creen de mí, es lo que Dios sabe de nuestro corazón. Y por eso, hermanos, esta es una historia que encontramos en las Escrituras con un propósito. No es simplemente por curiosidad histórica, sino como un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿soy yo verdaderamente salvo? ¿He nacido de nuevo? ¿Ha obrado el Espíritu en mí o simplemente estoy repitiendo palabras? Que Dios nos libre de una fe falsa, que nos libre del autoengaño, que nos conceda examinarnos a la luz de su palabra y clamar como David, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Porque no hay nada más trágico que vivir creyendo que somos salvos y morir descubriendo que nunca lo fuimos. ¿No les parece? Toda la vida viviendo, creyendo que somos salvos, asistiendo a la iglesia, pero el día que muere, llega allá y, Señor, Señor, ¿cuál Señor, Señor? Usted no hace parte de este grupo, no hay entrada, está la puerta cerrada. Simón también creyó. Y usted ha nacido de nuevo. Con sinceridad y en verdad debe responder a esa pregunta. Y una segunda pregunta, ¿cómo responde Pedro y qué nos enseña eso acerca del carácter del Evangelio? ¿Cómo responde Pedro y qué nos enseña esto acerca del carácter del Evangelio? Y lo que nos enseña es que la fe falsa siempre termina traicionándose a sí mismo. Ya hemos visto que no es posible pensar que uno es cristiano sin serlo. Es posible.
posible pensar que uno es cristiano y no serlo. Ahora bien, permítame mostrarles lo que puede suceder, lo que es posible aún para un hombre que no ha nacido de nuevo. Simón también creyó, y sin embargo Simón no fue salvo. ¿Qué significa entonces esa afirmación? ¿Qué tipo de fe es la que tuvo Simón? No fue ignorancia, no fue indiferencia, él sabía, él no estaba apartado, él seguía, no fue oposición, no. Simón creyó en las mismas cosas que los demás samaritanos. Creyó lo que Felipe predicaba, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Creyó en el nacimiento virginal, Él creyó en sus milagros, él creyó en la muerte expiatoria de Jesús, Él creyó en su resurrección, en su ascensión y en el poder del Espíritu Santo. Simón creyó todo eso, lo aceptó, lo afirmó, fue bautizado, se unió a la iglesia, pero no fue salvo. ¿Cómo es posible? Porque, queridos hermanos, una fe intelectual no salva. Simplemente un asentimiento mental a las doctrinas verdaderas del Evangelio no es lo mismo que la fe salvadora. Esto es aterrador, ¿no les parece? Pero es bíblico. El mismo Santiago lo dice con claridad. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay una creencia que no transforma. Hay una fe que se queda en la mente, pero nunca llega al corazón. Y eso es lo que tuvo Simón, una fe sin regeneración. Y no solo eso, Simón también fue movido emocionalmente, se maravillaba. Estaba atónito con todos esos milagros, con todas las señales que estaba haciendo Felipe. Fue cautivado por todo lo que es sobrenatural. Y muchos hoy en día eso es lo que están, también lo están. Hoy personas lloran al oír una predicación, lloran, se conmueven con una canción, se estremecen ante la historia de la cruz. Pero todo eso puede ser y muchas veces es simplemente sentimentalismo, una emoción sin haber conversión, una lágrima sin regeneración, una impresión, quedan muy impresionados pero no se han transformado. ¿Y cuántos creen que porque han llorado alguna vez en la iglesia ya son salvos? Hay una historia, una mujer que entra al Teatro Colón, presencia una obra profundamente emotiva, lloró todo el tiempo, horas por el sufrimiento del protagonista, sale conmovida, pero al salir encontró al conductor muerto de frío, porque esa noche era unas aceleradas de Bogotá, que a veces hay, como la que nos tocó no hace mucho en Monserrate con algunos de ustedes, que el frío era tanto que dolía. Pero esa mujer salió, esa mujer sale y ni una palabra, ni una muestra de compasión, solo se subió en el carro y se fue. Así es el corazón humano. Puede conmoverse con algo y seguir siendo frío, impío, egoísta en su vida espiritual. Sentir no es lo mismo que creer. Pero sigamos. Simón también fue bautizado. ¿Y cuántos hoy piensan que el bautizo es la prueba definitiva de salvación? Nosotros allá hemos bautizado muchos que llegan al agua, se bautizan y después no les vemos ni el rastro. No vuelven a aparecer. No se van ni siquiera a otra iglesia. No aparecen más. No es el bautismo. Algunos piensan en el bautismo infantil, como si los protegiera. Otros, el bautismo de adultos. Pero amigos, ninguna forma de bautismo convierte a nadie. El bautismo es una mera señal, no es el nuevo nacimiento. Simón fue bautizado y no fue salvo. Se unió a la iglesia y no fue salvo. Fue aceptado por Felipe, un hombre lleno del Espíritu, y no fue salvo. ¿Cuántas personas pueden venir y parecieran salvas? Todo el mundo dice, son salvos, pero no lo son. ¿Qué advertencia, no les parece? Para cada uno de nosotros. Y no solo eso, Simón perseveró en la iglesia, continuó con Felipe, no fue una emoción pasajera.
no fue un asistente esporádico, fue constante, regular, y aún así no fue salvo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque llegó el día en que se delató a sí mismo. Eso siempre pasa. El tiempo lo dice todo. Al final todo se sabe con solo esperar. El tiempo lo dice todo. Eso siempre sucede con la fe falsa. Tarde o temprano se evidencia, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Simón vio que el Espíritu era impartido por la imposición de las manos, y entonces, ¿qué hizo él? Ofreció dinero, ¿lo ven? Eso fue lo que traicionó, lo que le traicionó a él mismo. Fue una reacción espontánea, impulsiva, no la calculó, y por eso su fe fue revelada. Fue una palabra ociosa, como la llama nuestro Señor, una palabra no premeditada, y por eso esa misma palabra fue la que mostró su corazón. ¿Y qué revela esta petición? Que nada había cambiado en él verdaderamente, que seguía siendo el mismo, la misma persona de antes, que lo que había dejado de hacer con la brujería, ahora lo quería hacer con el Espíritu Santo. Quería poder, él lo que quería era el control, quería impresionar, quería seguir siendo alguien grande. Simón en realidad no quería a Cristo, quería el poder de Cristo. Y eso, mis hermanos, no es conversión. Eso es ambición religiosa. Eso es autoengrandecimiento disfrazado de fe. Eso es manipulación disfrazada en el ministerio. Y no es eso lo que vemos también hoy. ¿Cuántos buscan el evangelio no por amor a Dios, sino porque quieren sentirse mejores, por tener influencia, por ser aceptados, por prosperar o escapar del infierno? ¿Cuántos quieren las bendiciones, pero no al que les bendice? Quieren las bendiciones, pero no al Dios que bendice. Y fíjense, ni siquiera el temor de Dios dominaba a Simón. Cuando Pedro lo confronta con severidad y le dice: tu dinero perezca contigo, tu corazón no es recto, le dice, arrepiéntete. ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta revela más del corazón de Simón. No, él en ese momento no clama por misericordia, ni dice perdón, no se quebranta, no suplica ser transformado, solo dice: rogad por mí, rogad vosotros por mí para que no me sobrevenga nada de esto. ¿Sí notan? No hay arrepentimiento, solo temor al castigo. Simón no odia su pecado, solo le teme a las consecuencias. Él lo que quiere es evitar el infierno, pero en realidad no estaba deseando a Cristo. Y eso, hermanos, es uno de los síntomas más comunes de una falsa conversión. El alma que no quiere la santidad. Un alma que no quiere la santidad no desea a Dios. No tiene esa ansiedad de tener una comunión con el Padre. Solo quiere alivio, quiere paz, quiere algo de seguridad. Pero sin la cruz, sin redención, sin transformación. El falso creyente busca consuelo sin arrepentimiento. Busca el perdón sin tener una fe genuina, o salvación sin permitir que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Porque la salvación está unida al señorío de Cristo. Y por eso esta historia la encontramos aquí en las Escrituras, no para desanimarnos, sino para advertirnos, para que nos examinemos, para que nos preguntemos: ¿estoy yo en la fe? He sido transformado, mi corazón ha sido transformado completamente. O solo he sido, o mejor, o solo he añadido la palabra cristiano como algo más a mi vida. Porque el verdadero cristianismo, yo les digo, no es un adorno. El verdadero cristianismo es una nueva naturaleza. No es simplemente pintarlo y ya, una pintura, como estamos pintando el apartamento, una mano, y va uno a ver y no le hace falta otra mano. No es simplemente una pintura. No, es una nueva creación. Es
todo cambiado, es volverlo a hacer todo. No se trata de repetir simplemente una oración, ni de asistir a la iglesia, ni de ser bautizado, ni de decir que cree. Se trata de haber sido regenerado por el Espíritu Santo, de haber muerto con Cristo y de vivir ahora para Él con todo su ser. Y si esta noche usted se da cuenta de que ha vivido en engaño, que ha profesado sin poseer, que ha estado en la iglesia pero no cree en Cristo, entonces no se desespere, porque incluso a Simón le dijeron, arrepiéntete y ruega a Dios que quizás seas perdonado, que ese pensamiento sea perdonado. El camino aún está abierto. El evangelio aún se ofrece. La sangre de Cristo puede lavar inclusive el más grande de los autoengaños. Pero hay que venir. Hay que venir con quebranto. Hay que venir con humildad. Hay que venir con ese clamor. No con excusas, no con simulación, no con un cálculo de qué puedo sacar de acá, sino con un corazón rendido ante Dios que ve todas las cosas. ¿Qué significa el verdadero arrepentimiento? Esa es la pregunta, por supuesto, que continúa. ¿Y cómo debemos responder nosotros? Significa, el verdadero arrepentimiento es que es algo urgente. Ya veremos qué es, pero es algo urgente, es un llamado urgente. Eso es lo que significa. Hemos visto que es posible creer sin ser salvo y que la fe falsa tarde o temprano le delata. Pero este texto no solamente nos revela lo que es falso, también nos muestra el camino a lo que es verdadero. Porque aún frente a la gravedad del pecado de Simón, la respuesta del apóstol Pedro no fue una condenación, porque uno hubiera dicho pues que venga el fuego del cielo y que lo desaparezca. No, él lo que le hizo fue una súplica: arrepiéntese. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, le dice Pedro a este hombre, y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Qué extraordinaria gracia. Pedro no lo excusa, no lo consuela, él no lo deja en su engaño, él lo confronta, él le dice la verdad, lo expone, él expone su corazón, pero también le muestra la salida, le muestra que la única esperanza que existe para el pecador es el arrepentimiento sincero delante de Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento sincero? No es simplemente tener miedo al castigo, porque podemos llenarnos de miedo. Uy, qué miedo, va a venir la ira de Dios, y va a venir si no me he arrepentido. Pero no es simplemente tampoco decir, es que me equivoqué. No es pedir oración para que no suframos las consecuencias. No. El verdadero arrepentimiento es un cambio radical de corazón, mente y voluntad. Es aborrecer el pecado por lo que es y no solo por lo que causa, y es volvernos con humildad, con sinceridad y con fe. El verdadero arrepentimiento clama como el publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se justifica, no negocia, no maquilla. ¿Qué hace el verdadero arrepentido? Se rinde, se postra, entrega su vida. Ese es el mismo clamor del hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Padre, he pecado. ¿Qué hace el verdadero arrepentido? Confiesa al Padre, le dice: Padre, he pecado, no soy digno. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Y lo glorioso de todo esto es que Dios escucha. Dios escucha ese clamor. Hay esperanza, aún para el que es engañado, aún para el que ha jugado con tantas cosas, aún para el que ha fingido la fe, aún para el que ha sido como Simón el mago. Porque la gracia de Dios no se limita a los limpios, se extiende a los impíos. Cristo no vino a salvar a los justos,
sino a los pecadores. Él no vino a buscar los que están ya dentro del redil. Él vino a buscar las ovejas sueltas, las ovejas perdidas. Y esta noche, hermanos, si hay alguno de usted que se reconoce como un Simón, si ve que en su vida es una vida con una fe superficial, un corazón dividido, una motivación impura, no se desespere, arrepiéntase, clame, ruegue a Dios, dice Pedro. Si de esa forma quizás seas perdonado, quizás ese pensamiento en tu corazón sea perdonado. ¿Por qué dice quizá? ¿Es acaso que Dios está reacio a perdonar? No, el quizá no está en el carácter de Dios, sino en el estado del corazón de Simón. Porque el perdón es seguro para todo aquel que se arrepiente sinceramente. El quizás es una forma de despertar el temor de Dios en quien no lo tiene. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Nunca ha rechazado a un pecador que venga verdaderamente a Él, pero sí resiste al soberbio. Sí cierra el cielo al orgulloso. Sí juzga al que pretende engañarle con palabras vacías. Por eso esta noche no basta con reconocer el problema. No basta con saber que tiene una situación delicada. Hay que volverse a Dios. Hay que confesar, quebrantarse, renunciar al pecado y clamar por misericordia. Y si lo hace, encontrará al Dios de toda gracia. Encontrará el perdón, encontrará la limpieza, encontrará la vida. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Y esto es lo que quiero dejar en su corazón. El mayor peligro de todos no es haber sido como Simón. El mayor peligro de todo es seguir siéndolo. Es no responder a ese llamado de arrepentimiento. Es cerrar el corazón cuando Dios lo está abriendo. Es endurecerse cuando Dios le está hablando. Así que examínese, pregunte por el estado de su alma, pregunte, ¿cuál es el verdadero deseo de mi corazón? ¿Amo a Cristo o solo lo uso? ¿Anhelo la santidad o solo evito el infierno? ¿He sido transformado por el Espíritu o solo he agregado religión a mi vida? Y si descubre que ha vivido de forma superficial, de una forma falsa o autoengañada, entonces no siga ni un minuto así. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Arrepiéntase, clame y confíe en el Salvador. Porque aún hoy el mismo Cristo que confrontó a Simón a través de Pedro ofrece vida eterna a todo aquel que cree en la verdad. Él no desprecia al más grande pecador si tan solo se vuelve a Él. Venga pues a Cristo. No espere más. Venga con un corazón desnudo. Venga con su alma vacía. Y Él no le rechazará. La historia de Simón es una advertencia, pero también es una oportunidad. Una advertencia para no vivir en el autoengaño y una oportunidad para ser confrontado y cambiado por ese evangelio. Dios ha hablado esta noche. Por eso, no endurezca el corazón. Que pueda salir de este lugar sabiendo con certeza que son de Cristo. No porque lo dijo con sus labios, sino porque Él transformó su corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que es siempre una palabra que transforma, que es viva, que es eficaz, que nos hace cada día más parecidos a tu Hijo y que nos confronta con ese evangelio que solamente tú pudiste haber creado para nuestra salvación. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por esa bondadosa obra y por la oportunidad que nos has dado, no solamente de ver la salvación, de ver el camino de salvación, sino de salvarnos, de darnos esa vida nueva, de darnos ese deseo por la santidad, de darnos ese deseo por tener comunión contigo.
Y si hay en medio de nosotros alguno que no tiene esta salvación todavía, Señor, yo te clamo que hagas esa obra de redención en su vida. Solamente tú lo puedes hacer por medio de tu Espíritu, pero sabemos que las personas también deben acercarse con un corazón arrepentido. Por eso te pido que pongas en sus corazones el arrepentimiento para que puedan venir a la salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén.